En la ciudad de Barranquilla, ciudad alegre, progresista y precursora de grandes aportes para el país, nace Tomás Arrieta, beisbolista destacado quien logra profesionalizar el béisbol. Hijo de Pablo Arrieta e Isabel Gambín, nace un 7 de octubre de 1912 en el célebre Barrio Abajo. Crece en una familia en donde el béisbol ha sido la principal afición, convirtiéndolos en la dinastía de los Arrieta. Fueron 14 hermanos, 7 hombres y 7 mujeres. Los varones eran Pablo, Eulalio, Julio, Gregorio, Tomás, Rafael y Andrés. Y las mujeres, Matilde, Ana Dolores, María, Cecilia, Isabel, Josefina y Esther. De estos exponentes del béisbol colombiano sobresalió el más grande beisbolista barranquillero y el más completo pelotero colombiano como fue Tomás Arrieta. El más completo debido a su versatilidad y capacidad para desempeñarse extraordinariamente en todas las posiciones, y por ello se le conoció como el hombre team. Se desempeñó como pitcher, incomparable como catcher, también en la primera y en la segunda, y todas esas posiciones las desempeñó con lujo de competencia, conservando su sencillez, su caballerosidad e hidalguía. Tomás Arrieta, en sus inicios, jugaba el béisbol mientras trabajaba como mecánico. Las personas que lo vieron en el terreno de juego decían que jugaba de manera eficiente todas las posiciones en un equipo de béisbol, como si cada una de ellas fuera su especialidad. Mientras que con el bate le daba palo a cualquier lanzada de rectas o curvas, para él no existía diferencias. Además de sus cualidades como buen pelotero, Tomás jugaba con elegancia y caballerosidad. Con sus 78 kilogramos de peso y una estatura de 1,80 podía batear con gran poderío y a la vez correr y saltar. Se le conoció como el rey de los deportes y otros lo calificaban como la elegancia del béisbol. Jugó en varios equipos, entre ellos el Bucaramanga y el Sucre. Aquí en Barranquilla, el escenario de sus inicios fue el Estadio Santa Juana de Arco, construido por decisión del sacerdote lasallista el hermano Pedro, quien impulsó el béisbol en nuestra ciudad. Igualmente, Tomás se destacó como uno de los mejores cuando jugó en los equipos de Bagle y Rapidol en Cartagena. Internacionaliza el béisbol colombiano. Tomás Arrieta, pionero de la pelota chica, no solo se destacó a nivel regional, sino que se convirtió en el primer beisbolista en jugar en el exterior. Buscando una mayor proyección y deseoso de mostrar su calidad beisbolística, Tomás firma contrato para jugar con la Novena de San Antonio. Y así en 1941, Tomás Arrieta se dirige al estado de Táchira, en donde su desempeño lo llevó al América de San Cristóbal. Precisamente, luego de una temporada, murió víctima de una bronconeumonía en la ciudad de Cúcuta el 7 de febrero de 1944. Estadio Tomás Arrieta. En 1946, Barranquilla fue escogida como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para lo cual se decidió la construcción de un escenario para el béisbol, y un grupo de periodistas quisieron rendirle un homenaje al elegante del béisbol como agradecimiento y exaltación a quien sirviera de ejemplo como visionario y gran deportista del béisbol en nuestro país. Dinastía de los Arrieta. La familia Arrieta ha contribuido con su participación, empuje y gloria a más de 70 años de historia del béisbol colombiano. Desde su niñez, los hijos de Pablo e Isabel crecieron con la pasión por el béisbol. Sus juguetes predilectos fueron siempre pelotas, manillas y bates. Pablo, el mayor de los hermanos, fue quien dio origen a esta dinastía. Luego de la muerte de Tomás, Andrés, Rafael el Capi, Pablo y Eulalio conformaron el equipo Tomás Arrieta, llamado así en su honor, convirtiéndose también en figuras destacadas en el béisbol profesional que apenas se implementaba en Colombia. Rafael el Capi Arrieta. Siguiendo los pasos de su hermano Tomás, se convirtió en otra figura destacada del béisbol, obteniendo grandes logros no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, llegando a jugar en el Club América en el hermano país de Venezuela, en el que trabajó hasta el año 1945, un año después de la muerte de su hermano. Igualmente se desempeñó como entrenador de menores, logrando ser querido por todos.
Rafael Arrieta, considerado como el apóstol del béisbol infantil, a él se le debe el impulso y expansión del deporte en las categorías menores. Al momento de su muerte, se desempeñaba como entrenador y en su honor fue construido en Barranquilla el Estadio de Menores Rafael Capi Arrieta. Entre los Arrietas que se han destacado tenemos a los hijos de Rafael Capi Arrieta, Rafael, fallecido, y Nilson. De Eulalio Arrieta, su hijo Ángel Custodio, Ampayer, y sus nietos Ángelo y Ricardo. De Esther Arrieta se destacaron Lermi y Johnny. De Ana Dolores Arrieta, su hijo Pablo Paguana, líder en actividades recreativas, culturales y deportivas. Su hijo Pablito, fallecido, se destacó en este deporte. Asimismo, Winston, hijo también de Ana Dolores, sobresalió en el béisbol y ciclismo. De Matilde Arrieta, su nieto Daniel, quien juega softball. De Cecilia, Armando Martínez. Yo soy pensionado de Corelca hace 12 años. El cargo mío allá era supervisor de 1A. Fui especialista en turbinas a gas. Andaba fuera de Barranquilla, San Andrés, Quinú, la Alta Guajira, donde había máquinas de la empresa. Eso es mi cuestión laboral. Ahorita mismo soy vicepresidente de la Asociación de Pensionados de Corelca, que en la parte deportiva desde muy niño, desde muy joven, pues me gustó mucho el béisbol. Conocí mucho la historia de mis tíos, las posiciones que jugaban, cómo se desempeñaban, qué hacían, ¿verdad? Y yo también participé en esas épocas que yo jugué. He sido delegado Atlántico en los campeonatos nacionales. Conformé equipos de béisbol aquí en el barrio muy joven. He conformado equipos de softball, tanto masculino como femenino. He sido entrenador. Ahorita mismo estoy retirado de eso porque me dediqué a las cuestiones folclóricas. En combinación también con el deporte, pues me gustó mucho el folclore. Fui director de cumbiambas como Candela Viva, de La Candela, folclórico a morir desde muy joven, representante de los grupos folclóricos ante Carnaval de Barranquilla. Actualmente soy jurado del Carnaval de Barranquilla. Soy el coordinador general del campeonato de dominó que organiza Visión Cultural de Carnaval S.A. Bueno, la familia Arrieta es una de las familias históricas del Barrio Bajo. Una familia muy distinguida, muy deportista, muy unidos. Hasta donde yo los conocí a mi edad, fueron una familia muy querida, los hermanos eran muy chéveres, una hermandad increíble. Es ya le digo, una familia de tradición en el barrio abajo, en Barranquilla, en el béisbol. La familia Paguana, descendiente de los Arrieta, somos una familia también de mucha trayectoria en el barrio, prácticamente una familia de profesionales, personas preparadas, ¿ves? Siempre ellos con sus ideales, varios se encuentran fuera del país, pero todos nosotros hemos sido, también tuvimos la suerte, gracias a Dios, de ser guiados por un padre que nos enseñó la rectitud. Y hoy en día esa rectitud se la estamos enseñando a los hijos de nosotros. Bueno, yo era muy niño cuando él murió. Yo tenía por ahí como unos 5 años más o menos, pero sí me acuerdo vagamente de que vivíamos aquí donde se me está haciendo la entrevista y vi bajar por esa carrera 54 el entierro de él, cuando él lo trajeron de Cúcuta. Investigando, pues pude mirar, pude averiguar la persona que fue mi tío Tomás, cómo se destacó en el béisbol, que fue una persona que jugó todas las posiciones. Ahorita mismo no hay una persona en Colombia que haya tenido o que tenga las cualidades que él estuvo. Fue tan gloriosa la actuación de él que hoy en día pues el estadio de béisbol lleva el nombre de Tomás Arrieta. De mi tío Pablo Arrieta, a él sí alcancé a verlo jugar. Él jugó como receptor y eran de los receptores que también me atrevo a decir que no ha habido quien lo iguale a la fecha de ahorita
en Colombia y tal vez en Centroamérica, porque él se distinguía como receptor en el sentido de que cuando él iba a tirar a la segunda base, él nunca se levantaba, él lanzaba agachado, tenía un brazo increíble. El Capi fue una tercera base a cabalidad, un jugador muy inteligente, fue el que más jugó. Después que de su retiro se dedicó a las categorías menores, fue entrenador de la liga, llevó muchas selecciones atlánticas a muchas partes del país donde participaban con el béisbol. Hay también un estadio que en su nombre, por lo que fue uno de los Arrieta pues, más destacados porque fue el que más vivió. Mi hijo Pablo también fue jugador, jugó con el Terminal, fue selección Atlántico, después jugó softball, fue de la dinastía de los Arrieta, también fue el que más duró jugando, ya el fallecido. Hermanas Arrieta Gambín. Las hermanas Arrieta también tuvieron su participación en el béisbol. Josefina, Esther e Isabel hacían parte del equipo que jugaba la versión femenina de softball, siendo pioneras en este deporte. Josefina Arrieta participó en el primer reinado de la simpatía softbolera, donde resultó ganadora gracias al cariño que sentía el pueblo de Barranquilla hacia la familia Arrieta. A través del béisbol, Josefina se conoce con su actual esposo Roberto Zapata, quien también fue figura destacada del béisbol profesional en Barranquilla, convirtiéndose en una leyenda del béisbol. Aparte de ser de deporte, recuerdo que era muy extrovertido, muy amable, buen hermano, buen padre de familia. Buen padre de familia ya cuando se casó. Y en su época de beisbolista, recuerdo cuando llegaba aquí a Barranquilla, los recibimientos que le daban, que venía de Venezuela porque fue un primer colombiano que jugó en países extranjeros, jugó en Venezuela, era muy popular, es decir, por su desempeño en el béisbol, porque él jugaba todos los puestos. Eso viene de los hermanos mayores, Pablo y Eulalio, que ellos practicaban aquí en el Parque 11 de Noviembre, que estaba ahí, hacían sus prácticas, ahí sí se iniciaron ellos, y así la familia toda se fue incorporando al béisbol, hasta nosotras nos incorporamos, entonces las mayores al béisbol, porque en esa época no había el softball así. Después nosotras, las menores pues de esa época, fue cuando iniciamos el softball aquí en Barranquilla. Y se formaron 5 equipos, el Barranquilla, el Amazonas, Atlántico y el Atlántico, y Estrellas del Caribe. Nosotros formamos el Tomás Arrieta, que fuimos campeones en todas las épocas que jugamos. Sí, porque también es decir, trajimos unas cartageneras que ingresaron acá con el equipo de nosotras. Y fuimos campeonas mientras estuvimos jugando softball. Practicábamos en el estadio Tomás Arrieta. Jugábamos en las preliminares de los equipos profesionales. Jugábamos. El campeonato lo hacíamos y jugamos también en el estadio municipal. El primer juego lo hicimos en el estadio municipal, que fue muchísima gente. Ese fue organizado por los periodistas Enrique Ruiz, que le decían Lagardere, Julio Gutiérrez, Víctor Moré. Ellos organizaron el campeonato. El primer juego lo hicimos allá en el estadio municipal, o sea, el Romelio Martínez ahora. El reinado surgió del periodista Víctor Moré. Organizó y dijo hacer un reinado entre las softbolistas. Entonces, entre las candidatas estuve yo, la candidata Esther Nieto, Rosalba Zapata y Hilda Bruno. Fuimos las candidatas. Se hizo por votación popular de todo Barranquilla, porque fue un reinado de simpatía, por simpatía.
Entonces yo superé a las otras señoritas y fui la reina. Fui coronada en la Sociedad de Mejora Pública. Ahí fui coronada. El poeta Martínez Mutis fue el que me coronó. Aquí esta casa era cuando los juegos profesionales de béisbol, aquí era donde se reunían los periodistas, después de los juegos, donde discutían jugadas, la casa se llenaba, después formábamos fiestecitas aquí, es decir, este era el punto donde ellos llegaban como en reposo y eso después de los partidos. La mayoría periodistas y también algunos beisbolistas extranjeros se reunían aquí, recuerdo esa época, en el estadio. Él como era beisbolista, iba a los estadios, ahí nos veíamos. Bueno, yo lo veía a él jugando y hasta uno se llegó a relacionar y ahí surgió. Jugaba a edad de 8 a 7 años comencé. Mi niñez pues en los barrios de Cartagena jugábamos con bola de caucho, bateábamos con la mano y ahí jugué, progresando poco a poco hasta que llegué a los 13, 14 años. Participé en un campeonato intercolegial en Cartagena con el Colegio Normal de Varones. Ahí a los 16 años me vine a Barranquilla. Ahí participé en el equipo Tomás Arrieta, Muebles de Lujo y de Tejido Obregón. En el año de 1950 participé en la Serie Mundial de Béisbol en Nicaragua. Fiché contra México y le gané 2-0. De ahí en el año 52 salté al profesionalismo con el equipo Filta. Ahí seguí. Después pasé al Huila, donde yo terminé mi carrera como deportista aquí en Colombia, porque yo jugué en Nicaragua en el año 56, 57. Y el mismo año jugué en Estados Unidos, ese mismo año. También participé como aficionado en los 10º Juegos Centroamericanos del Caribe que fueron en los 6º Juegos Centroamericanos del Caribe que fueron en Guatemala. Eso fue en el 50. En el 51 participé en los 6º Juegos Centroamericanos del Caribe. Luego fui en el año 51 también a los primeros Juegos Panamericanos en Argentina, como aficionado. Bueno, de casualidad del béisbol, como yo era beisbolista y a ella también le gustaba, pues entonces ahí nos fuimos encontrando hasta que nos hicimos ahí. La familia Arrieta ha llevado a través de generaciones, además de su pasión por el béisbol, la unión, la fraternidad, la alegría y los valores que los esposos Arrieta Gambín supieron inculcarles, siendo ejemplo en nuestra sociedad barranquillera. En el desarrollo y convivencia de esta familia es necesario destacar a doña Ana Dolores Arrieta de Paguana, un ser cuya orientación y espíritu de unión y cordialidad fue el eje central de los Arrieta, quien lograba congregar a la familia en sus celebraciones, estimulando el compartir y el disfrute de alegres encuentros en su hogar. Es así como a través de este trabajo se rinde un sencillo homenaje al inolvidable Tomás Arrieta Gambín, beisbolista inigualable. A su liderazgo y visión debemos la gloria de nuestro béisbol colombiano.